son nuestros invitados para este día miércoles. Gustavo, yo le doy la posta a usted para que empiece el diálogo con el ingeniero Leopoldo Ocampo. Adelante, Gustavo. Muy bien. No sé si está el ingeniero ya. Ok, ahora sí lo veo. Ingeniero, muy buenos días. Un gusto tenerlo aquí en Los Especialistas. Gustavo, buenos días. Para mí es un honor el poder conversar con ustedes. Muy amable, gracias. Bueno, vamos a conocer un poco sobre lo que están viviendo su gremio específicamente. Muchos sectores están golpeados por el tema económico producto de la pandemia. ¿Cuál es la situación que viven los ingenieros de la construcción? Bueno, los constructores en general, porque recuerde usted que la construcción no solo es de ingenieros, de arquitectos, es todo un cúmulo de profesionales y toda una cadena productiva que se genera en torno a una obra. Es decir, es todo un círculo económico que se genera, el cual potencializa la economía de un país, el cual desarrolla la economía por medio de generación de empleo, pero de manera inmediata. Y ahí la importancia del sector de la construcción, que a raíz del año 2015 empezó una caída, pero realmente el COVID nos ayudó a tocar fondo. Si existiría una palabra más abajo de crisis, pues allí es donde está el sector de la construcción. Han abonado muchas aristas. El hecho de que hoy en el país no exista realmente una inversión pública como para generar obra ha sido casi nula en el 2019-2020, muchísimo más todavía, más crítica la situación. 2021 no lo vemos, por lo menos hasta el primer semestre, no lo vemos que existe una real reactivación, pues no existen las motivaciones prácticas. Es allí donde nosotros vemos con bastante preocupación, sumado a que en dos aristas, la parte pública y la parte privada. Si bien es cierto el sector privado está haciendo su mejor esfuerzo con sus recursos, con su propio endeudamiento, queriendo avanzar, desarrollar la industria de la construcción, pero se topa con algunas cortapisas, como por ejemplo la parte burocrática en cuanto a la aprobación de los trámites. No es justo que en nuestro país usted quiera invertir su dinero para poder desarrollar una industria de la construcción como el sector inmobiliario, uno de los brazos de la construcción muy importantes, pero que se demore en aprobarle su trámite para iniciar su construcción, casi el mismo periodo de lo que usted se demora en construir. ¿Por qué? Porque el aparato burocrático es tan grande y en un entorpecimiento tan fuerte, que es lo que no permite que se desarrolle, hablando en el plano privado. Hablando en el plano público, hemos dicho, para todo el mundo es sabido, el país no tiene plata. Entonces vemos con tanta preocupación de que no vaya a existir obra pública en este año 2021. Dicho del señor ministro de Finanzas, el presupuesto del 2021 es el mismo presupuesto del 2020 para el país, pero con una consideración, el presupuesto real ejecutado. Es decir, para modo de un ejemplo, aunque no estoy con cifras muy exactas, si en el Ministerio de Obras Públicas le dieron $300 millones de presupuesto el año anterior y ejecutó 200 millones, hoy el presupuesto va a ser 200 millones, una contracción más grande todavía de lo que ya tuvimos del 2020. Entonces, fíjese usted, así es como está realmente un sector tan deprimido, sumado a otra, a que ha sido un sector que realmente, permítame decirlo, nunca hemos tenido problema de decir las cosas por su nombre, y es donde celebro conversar con periodistas que permitan hablar con toda libertad y hagan lo mismo. Pues decir las cosas por su nombre no debe hacernos tener miedo. Mira, el sector de la construcción es el único sector que lo han tratado como una pelota de trapo. Incluso es el sector en el que se han escudado para hacer las mayores barbaridades que están incluso dirimidas en los tribunales. Y sumado a ello, habiendo, para darle un ejemplo más, 50,000 profesionales entre ingenieros y arquitectos del quehacer de la construcción existimos en el país. Y nos ponen con todo respeto a un economista como ministro de Obras Públicas. Por Dios, si hay compromisos tan grandes, un economista, pónganlo de ministro de Economía. Y dejen que zapatero a tus zapatos cada quien se desarrolle en el campo para el cual se formó. Mire usted cómo ha sido
tratativa a un sector productivo tan importante, que no entienden que es el único sector por encima de otros que necesitan un periodo de maduración, que es un sector que usted puede reactivarlo, pero de manera inmediata, porque usted me contrata a mí para hacer una obra hoy, y yo máximo al siguiente día tengo que contratar obreros, albañiles, peones, tengo que ir a contratar al señor de la ferretería de la esquina, es decir, mover todo un encadenamiento productivo, pero de manera inmediata. Ahí es donde nosotros hablamos de una economía circular que debe manejarse dentro del país, que eso no lo ha entendido muchas Ingeniero. personas. Sí. Permítame solamente un detalle para luego pasar con mi compañero Jaime de la Cruz. Pero al inicio de la reactivación, producto de esta cuarentena que vivimos por marzo, abril-marzo, en mayo se tomó como un gran ejemplo iniciar las actividades económicas con el sector de la construcción. Y pocos meses después había buenos comentarios de parte del sector de la construcción ante esta iniciativa. ¿Cómo así ha bajado ese interés o vienen ahora las críticas cuando de alguna manera el gobierno ha dicho que ha mantenido diálogo con el sector y al mismo tiempo ha dicho que a través de los préstamos de organismos internacionales se está financiando a ciertos sectores, no sé el sector de la construcción, pero ha dicho que está financiando a ciertos sectores para poder salir adelante en este proceso de reactivación económica? A ver, lo que pasa es que ahí estamos equivocados en los conceptos. Ciertamente, en el mes de marzo, el sector de la construcción, mediante protocolos que hasta el día de hoy nosotros nos jactamos de que no ha habido por lo menos datos estadísticos de salud de que se haya proliferado una pandemia dentro del sector de la construcción. Hemos sido de los primeros en salir a continuar laborando, a continuar haciendo los esfuerzos para poder seguir desarrollando un sector, pero esto ha sido la empresa privada, bajo su propio peculio, es decir, gastando sus propios recursos. Estoy hablando del mes de marzo, abril del año anterior, pues el implementar protocolos de bioseguridad de los cuales no teníamos destinado, pues eso incurrió a que se gaste dinero para poder precautelar lo más importante, la vida de los trabajadores. Entonces, eso es un concepto a que eso haya sabido que sea una reactivación. Reactivación quiere decir es que usted empiece a desarrollar algo, no que salga a tratar seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo para tratar sobrevivir, que eso es una diferencia de los conceptos, ¿sí? El gobierno, con un concepto equivocado a sí mismo, dijo que la construcción se estaba reactivando y nosotros salimos al paso a pedir que por favor nos indiquen en dónde, porque la contracción es tan grande. Estamos dando ejemplos de obra pública, casi cero, ¿no? Estamos hablando del plan Casa para Todos del gobierno. Se ofreció 320,000 viviendas al inicio del gobierno. Hasta hoy estamos seguros que no está hecho, ni siquiera el 10% de viviendas. Se ha planteado que hay 1.200 millones de dólares en una época de contracción tan grande como tiene el país y una necesidad de nuestra gente de trabajar. Sin embargo, no sé por qué se demoran tanto en ir aprobando abierta y masivamente los proyectos para que la gente pueda tener trabajo. Y sin embargo, sabemos que de los 1.200 millones de dólares todavía no tenemos gastado ni siquiera 300 millones de dólares en estos créditos hipotecarios que proliferaba el Midubi, que nosotros vemos con buenos ojos eso, de que usted se puede endeudar a un costo del 4.99% la tasa de interés, pues eso realmente son valores que nunca más podríamos volver a tenerlo y deberíamos promover la oferta bajo ese sentido. Pero ¿por qué volvemos a los entorpecimientos burocráticos de que se demoren tanto en poder aprobar los proyectos para que se desarrolle esta industria y en otra forma se gaste esos 1.200 millones y se genere empleo, se genere trabajo, se empiece a mover una economía circular en toda la construcción y se empiece a pagar impuestos? Es decir, toda una economía circular empiecen a mover. Debemos revisar bajo ese sentido, bajo ese contexto, el COTAD. Ahí entra, muy importante, la Asamblea Nacional, que nos queda debiendo de cabo a rabo. Deberían haber tratado temas como estos. Entonces, eso es un tema muy aparte, si ustedes me permiten y el tiempo nos da, porque quisiera topar esos temas que nosotros tenemos las propuestas para ver cómo puede reactivar. Pero ya no esta Asamblea que ya lo está midiendo políticamente las cosas,
sino una nueva asamblea. Hemos estado haciendo los acercamientos y hemos conversado con casi todos los candidatos a presidentes de la República, con muchos y varios seguiremos conversando, asambleístas que nos dejen la puerta abierta en el caso de ser electos, para que tomen en cuenta las consideraciones que ustedes me permitan darlos luego, ¿sí? Por favor, vamos a darle paso a Jaime de la Cruz en estudio para que continúe el diálogo, ingeniero. Gracias, Gustavo. Estamos dialogando con el ingeniero Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de Industria de la Construcción del Ecuador. Ingeniero, al momento, ¿cuántos puestos de trabajo se han perdido en el sector de la construcción? Mire, le voy a dar el contexto general. Alrededor de 725,000 puestos de trabajo se ha perdido en general en el país, ¿no? De estos del sector de la construcción se han perdido alrededor de 75,000. Es decir, ¿qué tan importante es el sector? Que el 10% de todo el empleo que se ha perdido es en el sector de la construcción. Le voy a dar un dato para que vea la contracción tan grande que tenemos y una preocupación importante y error de concepto cuando el gobierno dijo que nos estamos reactivando. Fuente, el Ministerio de Trabajo. Se hicieron contratos por alrededor de 30,000 personas en toda esta época de la pandemia. 30,000 personas, contratos. Y actas de finiquito, cerca de 62,000. Es decir, casi duplicamos los despidos a la contratación de empleo. De ninguna manera podemos hablar de una reactivación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezando por la normativa. Nosotros hemos dicho, ¿cómo puede ser justo que todos sabemos que tenemos una mala dada ley de contratación pública y deberíamos empezar a tratarla, pero de manera sensata y con técnicos para que puedan dar los insumos reales a la Asamblea? Hace más de un año nosotros, como Cámara de la Construcción, hemos hecho una propuesta de reforma a la ley de contratación pública. Más de un año. Y nos han invitado a una reunión hace unos 15 días de 10 minutos para que demos criterios aislados de varios gremios. Entonces, así no se puede tratar algo tan importante como el desarrollo de un país. Entonces, nosotros estamos solicitando que se considere una nueva asamblea como una de las propuestas, que se genere una comisión, si no puede ser permanente, por lo menos ocasional, que sea la comisión de la construcción en el seno de la asamblea para que se traten temas puntuales para desarrollar un sector tan venido a menos y tan expropiado como el nuestro, pero en una comisión específica y ser nosotros los asesores natos de esa construcción, de esa comisión, pero permanentes los asesores, pero de manera gratuita, porque no estamos buscando puestos burocráticos. Lo que estamos queriendo es que se desarrollen las cosas. Queremos mover la tramitología que tanto entorpece en los GATS en todo el país, en los municipios, en los consejos provinciales, para no desarrollar una industria importante. Pues tenemos que revisar el COTAD también, para que permita justamente desarrollar. Entonces hay temas de leyes importantísimas que estamos dispuestos, tenemos las cosas claras, pero ¿con quién tienen que tratar? Con nosotros los usuarios. No pueden darnos solo tratando desde el escritorio los señores asambleístas, visto desde lejos las cosas. Tienen que tratarse con los usuarios, que son los constructores. Ingeniero, ¿cómo está la situación de esas empresas constructoras que prestan servicios al Estado? ¿El Estado está al día? ¿Hay deudas todavía con estas empresas? Me imagino que si tienen deudas, esas empresas también tienen deudas con el SRI en este momento, porque el momento que usted emite factura, tiene que pagar los impuestos. Por supuesto, le doy un dato. Se ha dejado de pagar al SRI alrededor de 1.600 millones de dólares. Es decir, si no se toman las cosas y a los toros por los cuernos, pues todos perdemos. No es que solo pierda el constructor, el contratista, el empleo, el empleado. Entonces, bajo ese contexto, tal es la crisis que tenemos, que nosotros, según los datos que nos están dando, están promulgando el que se pague con bonos a los constructores. Es decir, para bajar la deuda del Estado, que se pague con bonos. Y justamente nos hemos ilustrado con casas de valores, que el que usted cobre con bonos, los castigos porque salen los bonos a 3, 5 y 7 años, pues los castigos bordean alrededor del 20%, es decir, si a usted le debían 100, usted debe cobrar 80. Pero esos 20, ¿quién es el que va a perder? ¿Va a perder el constructor a título de que él firmó el contrato?
o a quién va a dejar de pagar porque no le alcanzó esos 80 para terminar de pagar sus deudas. Entonces realmente la situación es bastante difícil y tendríamos que sentarnos a que por favor nos permitan dar las consideraciones que hemos hecho. ¿Por qué no promulgar una serie de alianzas público-privadas que son cosas sensatas que se pueda desarrollar? El 60% de la construcción es obra pública, el 40% es obra privada. Entonces, si podemos nosotros equiparar eso mediante esto de las alianzas público-privadas, pero que no se cruce tal vez o se desdibuje el texto en el cual nosotros estamos diciendo las empresas públicas. Deberíamos revisar otro de los temas que es un deber para la Asamblea, le dejamos como tarea, igual estamos nosotros en nuestras solicitudes, que se revise el tema de las empresas públicas, para qué se crearon. La finalidad que se crearon fue muy loable de las empresas públicas. La ley, la mala dada ley de contratación pública ha hecho que se desdibuje todo. No hemos tenido ningún problema en dar una denuncia aquí pública en el municipio de Quito, que se dio el año anterior el 100% de la contratación a una sola empresa pública en desmedro de todos los constructores, en desmedro de toda la masificación de mano de obra. A INMO Solución, que es una empresa pública del ISPA, del Seguro Social de las Fuerzas Armadas. Entonces, esas cosas no se pueden repetir y se debe revisar mediante la normativa. Son consideraciones sensatas que estamos haciendo como constructores para que se pueda realmente desarrollar si queremos realmente empujar a nuestro país. Porque así como estamos, la crisis se sigue ahondando dentro del sector productivo, que es el sector de la construcción. De mi parte, muchas gracias, mi compañero Gustavo Jiménez, ya en la parte final de este diálogo. Ingeniero, una pregunta para finalizar este diálogo. Específicamente, las alianzas pública-privadas son viables, definitivamente, porque van a alivianar un poco esa carga fiscal que el gobierno no puede enfrentar producto de la crisis que ha generado esta pandemia. Pero ya se termina este gobierno. Esa ya sería una tarea de un nuevo gobierno, y usted hace un momento decía que están teniendo diálogos con los candidatos para ver quién de alguna manera les ofrece oportunidades. Pero también usted hablaba sobre propuestas que deberían venir desde la Asamblea, y algo estuvo explicando, pero sinteticemos un poco sobre esas propuestas que podrían beneficiar al sector de la construcción. De acuerdo. La Asamblea debería ir a tratar, primero, para el sector público, ley de contratación pública, revisar el COTAD, revisar el CERCOP, porque el CERCOP, así como está configurado, nosotros tenemos dos extremos: o subirle a superintendencia para que tenga la capacidad sancionadora, o realmente eliminarla, porque así como está funcionando, se lava las manos, dice, es responsabilidad de la entidad contratante, no mía, y tenemos denuncias a nivel de país todos los días de cómo se direcciona en los pliegos la contratación pública. Entonces el sector tiene que tener la capacidad sancionadora. Revisar ley de empresas públicas, ¿sí? Revisar ley esta de alianzas público-privadas. Mire, son algunas consideraciones que una asamblea que realmente quiera venir a empujar este maravilloso país que se llama Ecuador, pues realmente ahí tiene una tarea para hacerlo. Y tiene otra ventaja: estamos los sectores productivos ávidos de apoyarlos. Simplemente necesitamos que ellos vengan a hacer lo que se tenga que hacer. Porque realmente esta asamblea, repito, como nos deja, sí nos queda debiendo y de largo. Y ahora, por parte del nuevo gobierno, ¿qué esperan? Bueno, justamente lo que les hemos pedido, que primero no se nos haga inalcanzables, para que puedan también entender la realidad vista desde los usuarios y no solo vista desde arriba, desde la majestad de la autoridad, ¿no? Entonces nosotros poderles dar las consideraciones reales de qué es lo que está pasando, cómo es la deuda real de la gente, cómo se puede direccionar esa deuda, cómo se puede ayudar a empujar la contratación, la diversidad, tanto en la parte pública como privada. La empresa privada está ávida. Hay gente que puede y desearía invertir en nuestro país, pero realmente falta algo que es muy importante: confianza. ¿Cómo usted puede venir a invertir su dinero en un panorama que no lo ve claro? Entonces tenemos que nosotros motivar a ello. ¿Y cómo podemos nosotros solicitar? Como digo, ya es a los nuevos autoridades que también la gente hagamos mea culpa
Tenemos que saber por quién votar. Yo creo que ya debemos olvidarnos de que votemos por el más conocido, por la chica que hemos visto muy guapa en la televisión, por el cantante de turno. Yo creo que debemos ver por quién nos dé cosas sensatas. Ustedes, como periodistas muy serios, hacen todos los días este tipo de conversaciones y van a hacer conversaciones también con políticos. Yo lo único que les solicitaría, pídanles cosas concretas, porque los políticos lo que más hacen es ofrecernos humo, nos hablan de generalidades, pero puntualizaciones como estas, que van a tratar cosas muy, muy puntuales y muy importantes del país, no las hacen, sino hablarnos solo generalidades. Por la gente que nos ofrezca puntualizaciones, por esa gente es la que tenemos que ver y tal vez nosotros dirigir nuestro voto. Ese es nuestro único llamado, porque el país ya necesita que vengan a trabajar, que vengan a poner el dedo sobre la llaga y no a vendernos humo. Simplemente dejo eso como corolario y agradeciéndoles muchísimo la apertura de ustedes como siempre. Gracias, ingeniero Leopoldo Ocampo, por sus comentarios y al mismo tiempo por su sugerencia. Efectivamente, nosotros cuando los candidatos están presentes en este espacio, somos un poco más críticos en el sentido de la explicación lógica a las propuestas y no simplemente quedarnos o conformarnos con el ofrecimiento. Pero en todo caso, gracias por ese consejo que nos hace llegar. Jaime. Gracias al presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción del Ecuador, el ingeniero Leopoldo Ocampo, aquí en el programa Los Especialistas. Gracias, presidente. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias. Bien. Gustavo, lo que nos dijo el presidente de la Cámara de Industrias es una gran realidad, que no nos vendan humo los políticos. Y hay que considerar que este sector de alguna manera dinamiza en un gran porcentaje la economía del país. Y de esa manera el Ecuador tiene de alguna forma pues muchos accesos al trabajo, ¿verdad? De oportunidades, la industria mismo del sector de la construcción que está atada a la del plástico, eléctrica, en fin. La ferretera. También logra de alguna manera conseguir ventas y otorgar más empleo, que es lo que se necesita hoy en día, ¿no? Pero es una pena que esta situación económica nos esté afectando a todo nivel y que especialmente los sectores llamados a reactivar la economía del país se sientan inconformes con las políticas de Estado que se han llevado hasta la fecha.